Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrea Estefanía Cortés Izquierdo. Pertenezco al CEAP de Chiquinquirá, Boyacá, en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy vengo a hablarles sobre las teorías de aprendizaje. Primero que todo vamos a hablar de qué son las teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje son la recolección de información que explica cómo el ser humano aprende con base a la concepción de diversos teóricos. Es decir, que nos va a explicar en cómo el hombre piensa, cómo procesa la información, cómo son sus procesos mentales internos y cómo estos nos ayudan en nuestra vida diaria. Teorías de aprendizaje. Algunas teorías de aprendizaje son la teoría del cognitivismo, teoría del conductismo, teoría del constructivismo, teoría del aprendizaje social, teoría del humanismo y teoría del aprendizaje experimental. Teoría del cognitivismo. Esta teoría se centra en todos los procesos internos del aprendizaje, como lo son la atención, la memoria, el razonamiento, la comprensión y la solución de problemas, junto con la construcción activa del conocimiento a partir de las diversas experiencias del entorno del hombre. Un ejemplo sería comprender una situación y poder describirla, como cuando vamos por la calle y vemos que alguien se está peleando con otra persona, vamos a describirla a través de palabras, de formar oraciones y con ellas comunicarlas según el contexto en el que nosotros estemos. Con esto podemos decir que la teoría del cognitivismo la practicamos en nuestra vida diaria en diversas actividades como lo es leer, jugar, elaborar una rutina, tocar algún instrumento, entre otras, ya que todas estas actividades necesitan de nuestros procesos mentales internos. Teoría del conductismo. Esta teoría nos dice que el aprendizaje es el resultado de la relación de un estímulo y una respuesta, la cual se puede modificar de cierta manera con castigos o recompensas. Por eso podemos decir que la conducta humana es el resultado de la experiencia del hombre en su medio. Un ejemplo sería cuando la profesora del aula dice que va a dar puntos positivos a quienes lleguen tarde y puntos negativos a quien no lo haga. Es decir, que nosotros ya comprendemos que para poder ganar esos puntos debemos llegar siempre temprano y ahí ya va a haber como un proceso o como un cambio de conducta porque vamos a obtener algo que nos beneficie, ¿sí? Podemos darnos cuenta que en situaciones tan rutinarias puede haber la intervención del aprendizaje como lo hace esta teoría y modificando el comportamiento, ya sea premiando o exponiendo el error para que el hombre pueda modificar su conducta. Otra teoría sería la teoría del constructivismo. Esta teoría nos dice que el conocimiento es el resultado final de un proceso dinámico, interactivo, donde hay información externa que es interpretada por el mismo sujeto y la transmite el conocimiento sobre algo o sobre una realidad. Un ejemplo muy común sería cuando el profesor nos dice que realicemos una cronología sobre los sucesos históricos. Es decir, que mientras vamos a aprender todo lo que pasó en esas fechas, en esos sucesos históricos, a su vez vamos a aprender también a realizar un cronograma. Ahí es cuando nos damos cuenta que el conductivismo nos explica cómo una simple tarea nos puede empezar a expandir nuestros conocimientos previos y poder relacionarlos con los que ya tenemos, creando una red de información. ¿Qué quiere decir? Que tal vez nosotros sabíamos crear una cronología, pero ahorita nos propusieron un tema para elaborarla. Entonces vamos a aprender a organizar una cronología y vamos a aprender sobre el tema que estamos realizando. Otra teoría, la teoría del humanismo. Es una teoría que trata de la autorrealización y el desarrollo personal a través de la experiencia y la autorregulación del hombre, la cual ayuda a moldear el conocimiento y la percepción del ser humano, el conocimiento y la percepción del ser humano frente a la realidad. Un ejemplo sería el hecho de convivir, escuchar o dialogar, entre otras actividades que nos ayudan a relacionarnos con otros. Es decir, que cuando queremos aplicar la teoría del humanismo, solo necesitamos desocializar. Ahí ya la estamos aplicando, ya que
Esto se da en todos los entornos en los que estemos conviviendo y nos ayudará a comprender o a aprender a ser más empáticos, a razonar, a fomentar nuestro crecimiento personal. Podemos decir que la teoría humanista nos ayuda y nos explica sobre la autorrealización, a comprender la conducta propia y de los demás, lo cual nos ayudará a entender o a dar otro concepto sobre lo que es el aprendizaje. Otra teoría es la teoría del aprendizaje social. Esta se basa en la idea de que el sujeto aprende de los entornos sociales por medio de la observación, la imitación, el comportamiento que vieron, es decir, que el comportamiento de otras personas puede influir en el comportamiento de nosotros. Un ejemplo sería cuando vemos alguna coreografía, truco o acción que nos llame la atención y queramos imitar el mismo contenido. Otro sería cuando llegamos a un lugar de trabajo nuevo donde nos dan una inducción y nosotros debemos observar y aprender a imitar a quienes nos explica para así poder aprender de forma correcta. La otra teoría es teoría del aprendizaje experimental. Esta teoría estudia la conducta del hombre y los procesos relacionados con ella como la percepción, la memoria, emociones, etc., donde todas estas situaciones son estudiadas y comparadas con otras para poder llevar a cabo una investigación y que nos pueda dar algún dato sobre el comportamiento del ser humano. Un ejemplo sería cuando aprendemos a manejar a través de clases de manejo, es decir, que las clases son una experiencia que nos brinda conocimientos para un fin determinado, que en este caso es el aprender a conducir. En conclusión, esta teoría nos explica cómo el hecho de realizar nuevas cosas y de experimentar nos ayuda a adquirir un conocimiento de por vida. Conclusiones. Como estudiante es muy importante conocer las teorías de aprendizaje, ya que debemos identificarlas y saber cómo surgen sus procesos para poder identificarlas en situaciones diarias. Las teorías de aprendizaje nos permiten identificar los diversos factores que influyen en el proceso de aprendizaje y a comprender cómo se adquieren nuevas habilidades y cómo se forman los conocimientos. Con la actividad pude entender de mejor forma y crear un nuevo punto de vista acerca de la evolución de conocimientos del hombre, ya que gracias a todo ello que él realiza o se involucra en su vida diariamente nos brinda conocimientos y experiencias. Al entender de mejor manera el funcionamiento de las teorías de aprendizaje, me permite como estudiante crear diversas estrategias que me ayuden a fomentar nuevos conocimientos que puedan ayudarme en mi crecimiento personal y como futuro profesional. El aprendizaje es indispensable para nuestro bienestar y desarrollo, por eso es muy importante estar enriqueciéndolo para que éste nos ayude en situaciones diversas de nuestro día a día. Aprendí cómo puedo mejorar en mi ámbito de aprendizaje y qué herramientas puedo utilizar para saber o cómo actuar para que éste sea más importante y relevante en mi día a día. Esa sería toda mi presentación sobre las teorías del aprendizaje. Espero les haya gustado. Muchas gracias.